Nos acompaña aquí en el estudio del Heraldo Televisión Mario Mata Carrasco, él es diputado federal del PAN, que nos va a platicar sobre los juicios de amparo contra la abrogación de los programas de estancias infantiles. Diputado, muchísimas gracias. Al contrario, gracias buenos días, a ustedes. bienvenido. Muy buenos días. A ver, la pregunta inicial, ¿cómo va este proceso? Pues es un proceso muy largo, pero tenemos muy buenas noticias. En Chihuahua, en la pasada semana, nos dieron el carácter de víctimas para las encargadas de las estancias, los padres de familia y los niños, representados por sus padres, obviamente. Esto significa, porque ya están en la Fiscalía, de los 176 amparos que en Chihuahua hemos metido, tenemos ya 78 sentencias finales. O sea, ya no son suspensiones, sino sentencias finales. Y en esas sentencias finales se le ordena, hay sentencia para la Secretaría de Bienestar, que tiene que pagar 950 pesos por niño atendido por mes, que tiene que restituir las reglas del 2018 y sobre todo tiene que restituir el programa total de estancias infantiles, porque el programa que pusieron del bienestar para hijos e hijas de madres trabajadoras no está funcionando. Entonces, el reconocerles el papel de víctimas o su categoría de víctimas en este proceso implica que la Fiscalía, que depende del Ejecutivo y que pudiera no ser tan oficiosa al tener esa dependencia, ahora sí tiene que darle celeridad al asunto. ¿Y eso qué significa? Que tiene que citar audiencia, ya citó a la primera audiencia a la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, a la subsecretaria Ariana Montiel y al encargado de los programas federales en Chihuahua. No acudieron, mandaron un abogado, se les echaron sus recursos, que eran ridículos, decían que el carácter de víctima deberían haber sido los jueces de Chihuahua, pero la verdad es que quienes son los agraviados son las víctimas. Con esto, ellos están sujetos, si no van a la siguiente audiencia, que ya va a ser una audiencia de imputación por el delito de desacato. A mí me extraña mucho que este gobierno federal, que siempre ha dicho, sobre todo el presidente, con los principios juaristas, al margen de la ley nada y sobre la ley nadie, estén ahora no acatando la sentencia judicial, porque el Poder Judicial es totalmente independiente del Poder Ejecutivo y tendrían que haber ya, desde las sentencias que hubo en la suspensión definitiva, tendrían que haber acatado todas estas sentencias y no lo han hecho. Entonces, están a punto de ser imputados por el delito de desacato. Además, diputado. Sí. después de esta iniciativa, perdón Max, que además usted nos comenta que no está funcionando, fue rechazada por un sinfín de ciudadanos en toda la República Mexicana. Ya no hemos habido más declaraciones al respecto de parte del gobierno federal, pero bueno, sabemos ya que se está trabajando en materia legislativa. ¿Qué pasa en Chihuahua? ¿Por qué solo en ese estado? Sabemos que también un movimiento muy fuerte en Monterrey. ¿Qué pasa con los otros estados? ¿No se está cumpliendo, no se está llevando a cabo con la misma fuerza que en Chihuahua? ¿O qué va a pasar más allá con el resto de la República Mexicana? Bueno, después de ganar los 176 amparos en Chihuahua, con tener las suspensiones definitivas y ahora las resoluciones finales, nos fuimos, tanto el equipo de abogados y un servidor, nos fuimos con los diferentes estados. Ya tenemos 1,255 amparos en todo el país. Wow. Ahora sí, ya tenemos en Sinaloa, en Veracruz, en Querétaro, en Zacatecas, en Jalisco, tenemos muchos amparos también. Y esto va a venirse en cascada. ¿Qué está haciendo la Secretaría del Bienestar? Al ver que su programa no funcionó, y no funcionó por una razón muy sencilla. Los padres de familia, al recibir los 3,200 pesos que se recibieron por los primeros 4 meses, se lo gastaron. Porque es gente que tiene la necesidad. Claro. Es gente que no tiene seguridad social, que tiene muchas necesidades como salud, educación, muchas cosas que tienen comida, que tienen que primero sufragar. Bueno, se gastaron el dinero. Y además que no hay una acción vinculativa. ¿A qué me refiero? La Secretaría del Bienestar, cuando hizo su censo, y que lo hizo muy mal, y por eso la mentira, porque es una gran mentira, los 97,000 niños fantasmas, fueron niños no censados realmente. Bueno, además ese tema no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad y la protección de los niños. Sí, la corrupción en este tipo de estancias que sabemos que existe debe de analizarse y resolverse, y castigarse, pero como un tema aparte. Nada tiene que ver con que los papás puedan llevar a sus hijos a las estancias infantiles. Sí, además la Auditoría Superior de la Federación en el año 2018 encontró nada más el 3%. Estamos hablando de... Es mínimo. Sí, 300 estancias de 10,000. 300 estancias de 10,000
son las que tienen este problema y que se castiga a los culpables, como bien lo dice usted, ¿verdad? Pero hablando justamente de ese tema, ¿es cierto Sí. que ya existen pues denuncias penales en contra de los funcionarios de la Secretaría del Bienestar? No, señor. En el tema de ¿Y por estancias qué? infantiles, no. Pues es lo que nosotros decimos, bueno, si en realidad ellos dicen que se abrogó o se quitó el programa por la corrupción, ¿por qué no hay imputados? ¿Por qué no hay condenados? ¿Por qué no hay gente en la cárcel? Si además 97,000 niños, estamos hablando de 6,000 millones de pesos. Es lo mismo que se va a invertir en el Tren Maya en este año. Claro. Entonces, es una gran mentira. ¿Cuáles son entonces los procesos judiciales y penales y además políticos a partir de esta situación, diputado? Bueno, la Secretaría del Bienestar lo que hizo ahora, le pidió al Poder Judicial, y el Poder Judicial accedió a que todos los procesos se lleven a cabo en 2 tribunales especiales aquí en la Ciudad de México. Eso nos va a dificultar enormemente al resto del país. Por el traslado, por el definitivamente. traslado, claro, el gasto. No todas las familias pueden venir Claro. aquí Sí. y no todos los representantes de esas familias lo pueden hacer. Y los abogados, todo este Frente por la Niñez, donde hay senadores, diputados de todos los partidos, lo vamos a hacer porque no nos vamos a doblegar, porque estamos seguros de que no se alcanza a ver el fondo. El fondo usted bien lo dijo, porque los niños ahí tenían comida, su desayuno, su colación y su comida, resguardo, comida, seguridad. educación incluso. Por ahí voy a terminar, pero nada más lo que se ha dicho desde la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde no se quiso acatar la resolución, el señalamiento, se dice que por la ABC. Bueno, el ABC fue una guardería subrogada del IMSS y sí hubo, la 049 del 2009, sí hubo un señalamiento, pero además, debido a eso, las estancias infantiles endurecieron mucho sus reglas. A partir de eso. A partir de Como eso. decimos terriblemente, bueno, no quiero decir Sí, esa sí, frase sí, que el niño se conocemos, ahoga y tapa el pozo, terrible, ¿no? pero sí se encrudecieron. Y no hemos tenido un solo accidente. No hemos tenido un solo accidente desde el 2009 hasta la fecha, en 10 años. Y hay extintores que no hay en ninguna escuela pública. Hay un protocolo de seguridad, además certificado por Protección Civil. Tienen que revisar todas las instalaciones expertos y tiene que haber un certificado de esa revisión. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, en primer lugar, hacer que se cumpla la ley. No puede ser, si dice que las escaleras se barren de arriba hacia abajo, bueno, pues la ley se cumple y como se barren las casas, de adentro hacia afuera. ¿Cómo se le puede pedir a los ciudadanos que cumplan la ley si el gobierno no está cumpliendo la ley? Y por último, ¿qué va a pasar con estos niños, estos 330,000 niños, si ya cerraron el 50% de las estancias? La Asociación Nacional de Estancias nos reporta 50% que ya cerraron, las que restan trabajan al 30-40%, el 67% de los niños ya no van a las estancias infantiles, no tienen a dónde ir. Los papás con ese dinero, además, aunque quisieran, ya no van a tener a dónde llevarlos. No alcanza. Y no van a poder trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos Así en es. casa y cómo los van a mantener. O los hijos los va a educar la calle. Y entonces son 330,000 más 100,000 que se iban a estar incorporando cada año. En 6 años estamos hablando de 1,000,000 de niños, 1,000,000 de niños que van a crecer en la calle y que nos van a pasar la factura dentro de 20 años. Pero además, esos 20 años estamos considerando que más allá del problema social y económico, se está volviendo un problema de seguridad. Un niño que crece en la calle, después de 20 años, tiene el potencial para convertirse pues, en un delincuente porque justamente no tiene las características y sufre de las consecuencias de un nivel educativo, de un nivel de salud y sobre todo de un nivel de acompañamiento en un proceso tan indispensable como es esta etapa. Totalmente de acuerdo. ¿No? Además, ese es el mensaje. Diputado, yo quiero también hacer un hincapié que si escarbamos, por así decirlo, como decimos coloquialmente, en este tema, también viene por ahí escondido un tema de violencia de género, que Sí, claro. quizás no se puede identificar a simple vista, porque no debería. No, sí porque se es la identifica, sí se ignorancia identifica, que tenemos muchas sí se veces, identifica. pero es un tema en el que se está ignorando el tema de género, a las mujeres, a las mamás, a las abuelitas, que no se les está tomando en cuenta. Le doy un dato, pero así, mire, en Ciudad Juárez, cuando inició el programa de estancias infantiles y en todo el estado de Chihuahua, la participación de la mujer en el mercado laboral subió 15 puntos, casi llegó al 40%. ¿Qué tal? Porque tuvo dónde dejar a sus niños. Entonces, sí es claro que es una violencia de género. Definitivo. Porque quien va a sufrir más son las madres solas, las mujeres que Así tienen que es. cuidar a los niños. Definitivamente, pues vamos a seguir muy de cerca, diputado, Gracias, muy este amable. proceso, sobre todo el proceso judicial y legal, para que
de verdad se resuelve este problema que tiene índoles y tiene aristas sociales, económicas y sobre todo de seguridad, como bien lo planteó, para 10 o 20 años, si es que no se llega a contemplar una solución al respecto. Así es. Diputado Mario Mata Carrasco, muchísimas gracias. Muchas Diputado gracias a federal por ustedes. Chihuahua.